En la Biblia, en la Biblia remanente se quiere decir o tiene que ver con aquellos, con un grupo que después de una situación complicada, alguna tribulación, algún juicio, algún problema, quedaron, preservaron su fe, se mantuvieron firmes. Eso tiene que ver con rema, ¿ok? Un grupo que sobrevivió, que pasó en victoria un juicio, una catástrofe, una tribulación, un desastre. Eso tiene que ver con remanente. Y generalmente este grupo no solo sobrevive físicamente, sino que mantiene su fidelidad a Dios. Amén. No sobrevive, no sobrevive físicamente solamente, sino que mantiene su fidelidad a Dios, sus mandamientos, y lleva, escuche, lleva aquella voz, lleva aquel llamado, lleva aquella esperanza y da cumplimiento al propósito de Dios. Ese es un remanente. Amén. Oiga, es triste, es muy triste, pero es parte de, no debería ser así, pero es parte de que en la iglesia de repente, en todas las iglesias, de repente comienza a crecer la iglesia y viene un proceso y disminuye la congregación. Yo no sé si lo han notado. Yo le pido, sí ore, sí pídale a Dios, pero también sepamos abrazar la voluntad de Dios. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero nos ha dado un libre albedrío. Y es lo que ahorita vamos a hablar. De repente vemos gente que está bien apasionada, que llora, que se bautiza, que es tocada por Dios. Y no estoy diciendo que haya sido una actuación, quizá fue genuino, pero después de un tiempo vienen situaciones duras, difíciles, y se apartan. Por eso los líderes deben cuidar a sus discípulos. Porque un discípulo, una persona nueva, va a entrarle con muchas ganas, va a buscar a Dios, va a querer estar orando, va a querer hacer muchas cosas, va a atravesar un proceso donde su fe será probada, y muchas veces, tristemente, algunos se apartan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo he hablado con mis hijos, porque quizá yo no tengo un tiempo de discipulado con mis hijos así de que a ver, nos vamos a sentar una hora y vamos a hablar la Biblia, pero mi forma de discipulado con mis hijos es constante, es diaria, es estar hablando con ellos cuando me preguntan algo, es la actitud, porque discipulamos con comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Discipulamos con nuestra actitud. Háblame más fuerte que tus hechos no me dejan oírte. Y también discipulamos con el ejemplo, ¿no? Y a veces el ejemplo es más fuerte que las palabras. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Hay gente que sabe muchísimo, pero paso mecha. ¿No? De repente dices, ¿qué onda? Entonces, he hablado con mis hijos y yo les explicaba esto y decían, no recuerdo con cuál de mis hijos yo les decía, muchas veces pasa esto y la persona se aleja y la persona comienza a hablar groserías, a hablar de licor, a hablar de muchas cosas, comienza a hacer como si lo hiciera como para molestar, como para decir, hey, ahora yo hago esto, pero realmente es lo que hay en nuestro corazón. Es lo que hay en nuestro corazón. Cuando una persona se aparta, tú notas si le duele o si solo estaba esperando esa libertad para poder regresar a hacer de su vida lo que antes hacía. ¿Sí me explico? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Y el remanente se mantiene fiel a pesar de las circunstancias y a pesar de las tribulaciones. No estoy hablando de que no me saludaron. No estoy hablando de que estuve pasando necesidad y el pastor ni en la semana ni un mensaje me mandó. No estoy hablando de que llegué a la iglesia y nadie me saludó. Eso no es tribulación, iglesia. Eso tiene que ver con debilidad. Eso tiene que ver con falta de madurez. Eso tiene que ver con poner la mirada en las personas. ¿Ok? Oiga, yo no me estoy quejando, pero ha pasado mucho tiempo donde yo no he recibido un mensaje, una llamada de mis pastores. Es más, mis pastores me han hecho saber, cuando necesites algo, cuando algo esté pasando, no dudes en buscarnos.
Y lo hemos hecho. Cuando hemos estado ahí con una situación, hemos llamado a nuestros pastores y nos atienden. Recordemos que los pastores no son adivinos, ¿ok? Y de repente, no, es que andaba mal y nadie me habló. Sí, te lo guardaste. El enemigo es tremendo. Pobrecito de ti, mira, ven aquí a solas tú y yo. Oiga, vamos a hablar, oye, ¿sabes qué? El líder, me he sentido mal, estoy pasando mal, no tengo para comer. ¿Cuántos de nosotros algún día no hemos tenido para comer y hemos callado? No hemos hablado. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pasado un momento donde un tiempo decimos, híjole, ¿y esta semana qué hago? Y no hemos sido capaces de hablar a nuestro líder y decirle, oye líder, la verdad no tengo nada. ¿Y sabe qué va a hacer su líder? Va a hablar con el grupo familiar y van a juntar una despensa. Y si la situación está dura, el líder va a hablar con el pastor y el pastor va a hablar con los líderes, va a hablar con los hermanos. Vamos a juntar una despensa y vamos a bendecir. Y muchas veces cargamos el muertito, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí andamos tristes porque no tuvimos para comer. Oiga, hay un cuerpo de Cristo que va a apoyar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos apoyarían en una situación así? Levanten su mano. Pues ¿qué creen, hermanos? Quiero decir, no, no es cierto. Entonces necesitamos bendecir. Amén. Pero a veces nos da pena, sentimos que es que ¿qué van a decir? No, hermanos, todos pasamos situaciones, todos nos equivocamos. El remanente entonces va más allá de situaciones de carácter. El remanente pasa por encima de situaciones de carácter, situaciones comunes. Hay situaciones comunes. Hay situaciones que no deben de afectar la fe. Hay cosas que sí afectan la fe, por supuesto. Si yo les empiezo a decir, oigan hermanos, ¿saben qué? Miren, necesitamos comenzar a hacer algunas cosas para alcanzar la salvación. En ese momento varios de ustedes van a decir, hey, ¿qué onda con el pastor? ¿Por qué? Porque estoy enseñando una doctrina incorrecta. Estoy enseñando que hay que hacer cosas para ser salvo. Y no duden en salir corriendo. Pero no puede uno salir corriendo porque no me oraron, porque no me saludaron, ¿sabe una cosa? Porque no me festejaron el cumpleaños. Hay muchas cosas que a veces traemos en nuestro corazón y no las decimos, y nos va afectando y nos va afectando y nos va afectando. Yo les he enseñado, yo les he dicho, celébrenle a su pastor de zona, bendigan, honren a su pastor de zona, honren a su líder, bendigan a su líder. Si ahorita preguntamos a cuántos líderes sus discípulos los han invitado a cenar, no quiero preguntar, pero lo han hecho, hermano, han bendecido a su pastor. Vamos a hacer ese remanente fiel, ese remanente que va hacia adelante. Y esto, iglesia, esto puede aplicar en nuestra vida espiritual, por supuesto. En eso estamos enfocados, pero también en nuestro trabajo, también en situaciones. Oiga, somos sobrevivientes de una pandemia. Amén. Mire, por gracia estamos aquí. Por la gracia de Dios estamos aquí. Yo conocí gente buena, gente trabajadora, gente entregada a Dios, que el Señor se los llevó a su presencia, que servían mucho aquí, como dice el apóstol Pablo. Yo quisiera estar allá contigo, pero sé que soy necesario aquí. El dilema de Pablo ya se los prediqué. Yo quisiera, sé que es muchísimo mejor, pero sé que soy necesario aquí. Y el Señor se llevó a muchas personas en la pandemia. ¿Y por qué no nos llevó a nosotros? Aquí estamos con nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Díganle al que está a su lado, tenemos nuevas oportunidades. Ahora, la raíz etimológica tiene que ver, escuche rápidamente, se lo voy a decir para no meternos tanto. Tiene que ver con pocos, tiene que ver con algo que queda o que permanece. La palabra remanente, que viene del latín, tiene que ver con poco, con lo que queda y que permanece. Y yo añadí, son pocos, pero locos, no es cierto. Son pocos, no son como los demás y son diferentes. Amén. A ver, son pocos. Es más, vamos a decirlo así, somos pocos. Después de mí, somos pocos. No somos como los demás. Somos diferentes.
Una vez más, somos pocos, no somos como los demás, somos diferentes. Ese es el remanente. Ese es el remanente. A lo largo de la vida cristiana que cada uno ha vivido, creo que hemos visto cantidad de ejemplos buenos y ejemplos malos. ¿Verdad que sí? Hemos visto cantidad de malos ejemplos. Un día, ya se los platiqué, un amigo me lleva a la Ciudad de México porque su hijo se estaba muriendo, estaba ya en etapa terminal y ya prácticamente teníamos como un día para verlo, y me pidió, acompáñame, ven conmigo para orar por mi hijo. Nos fuimos toda la noche manejando, llegamos a la Ciudad de México, dormimos ahí, al otro día oramos por su hijo, fue ministrado, recibió a Cristo, falleció su hijo. Pero en la noche me dice, vamos a cenar. Pues vamos. Y en la Ciudad de México, y fuimos a cenar. Y pues unos tacos. Ay, ¿quién no quiere ir a los tacos a la Ciudad de México? Con nopalitos, como los preparan allá, ¿no? Bien, algo bien. Y cuando llegamos a un lugar donde había música en vivo, donde estaban pasando ahí bebidas alcohólicas. Y yo me enojé, me dio un montón de coraje. Y me dijo, ¿estás bien, brother? Porque me decía, brother, ¿estás bien? Y yo, la verdad no. La verdad no. No íbamos a ir a cenar. Y para esto llegaron amigos de él. Llegaron unas amigas de él. Y le digo, ¿sabes qué? Yo ya estaba bien enojado. Le digo, ¿sabes qué? Te espero en el carro. Te espero en la camioneta. No, pídete algo para tomar. Y entonces se acerca la persona y le digo, una coca, por favor. Y ya, va y regresa. Y me dice, brother, te pediste algo bien. Y era una conga, una bebida alcohólica. Y yo me enojé, le dije, oiga, le pedí una coca con hielos. Y le dije, ¿sabes qué? Te esperé afuera, me salí. Se incomodó, se enojó ahí, se fue y dice, vamos a cenar pues. Fuimos a cenar, le dije, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a dormir, porque ellos querían seguir. Yo me voy a dormir, me metí, ya no supe nada de él. Yo estaba bien enojado, le hablé a mi esposa. Le hablé que yo estaba molesto por la situación. ¿Y sabe qué me dijo el muy sinvergüenza? Brother, dice, un día fuimos con mi pastor y con el copastor a Acapulco. Y él traía, dice, cada uno traía una gringa. Estaban bailando ahí, cada uno se agarró y se fue para acá. Cada uno se fue para su lado. O sea, imagínense la idea que él tenía de un pastor. Y él creía que era normal, porque estaba uno lejos, porque hay chance. ¿Sabe qué? Remanente. Diga conmigo, somos parte del remanente. Oiga, tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hacer la diferencia, iglesia, no tiene que ver. Sí parte nuestra vestimenta, pero usted se va, siempre lo he dicho, nos vamos al andador, vamos caminando y la gente no va a decir, ay, ahí va un cristiano. La gente nos va a ver y vamos a pasar desapercibidos. ¿Cuándo cambia la perspectiva que tienen de nosotros? Cuando nos tratamos, cuando hablamos, cuando nos comportamos, cuando tratamos con la persona, ven nuestro comportamiento, notan una diferencia. Nosotros necesitamos marcar una diferencia. Somos pocos, no somos como los demás, somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y probablemente en tu trabajo, iglesia, hay cristianos que dicen, ya vi que ahí hay otro cristiano, pero dice groserías. Bueno, entonces me puedo soltar aquí. ¿Sabe qué? Vamos a ser diferentes. Amén. Vamos a ser diferentes. Pues es que hacen esto, hacen aquello. Vamos a marcar la diferencia. Yo quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes 19. Primer libro de Reyes 19, 1 al 18. Yo voy a leer 1 y ustedes leen el 2, y así nos vamos. De forma... ¿Listos, hermanos? Esperemos que no haya tornados. Y como vamos a hablar de Elías, a lo mejor carros de fuego, ¿no? ¿Listos? Primer libro de Reyes 19, de versículo 1 al 18. Acab dio a Jezabel
la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces se miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Como una tortilla, Carol. Como una tortilla, Carol. Tienes hambre. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y bebió y bebió y bebió ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta Horeb. Acuérdese, Horeb, monte de Dios, y monte Sinaí es lo mismo. ¿Dónde Moisés recibió la ley? ¿Ok? Para que vayamos. No es que Dios viviera ahí, pero pues, ese monte suena mucho, ¿eh? Ese monte tiene mucha importancia en la historia de la Biblia. Entonces dice que fue, ¿no? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un humo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han llevado sus altares y han guardado las profetas. Solo yo he pecado en mis ojos para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Jehová y cuyas bocas no lo besarán. Amén. Elías tenía en cierta forma parte de ser remanente. ¿Por qué? Porque se había apartado, porque había hecho la diferencia, porque estaba lejos, pero no estaba cumpliendo el propósito. Tenía miedo. Y al punto dice la Biblia que ¿qué? Se quería morir. Quería morir. Él ya no quería dar batalla, él se quería morir. Y él se sentía que era el único que quedaba. Él se sentía que ya no había más. Y el Señor al final, en el versículo 18, le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le buscaron. 7,000. ¿Ah? Perdón, no lo besaron. 7,000.
Oigan, yo estaba estudiando, estaba preparando mi tema, y Dios hablaba a mi vida. Quizá tú sientes que eres el único en el trabajo. Quizá jóvenes, escuchen jóvenes, quizá ustedes dicen, ay, es que soy el único cristiano en mi salón. Es que soy el único cristiano en la escuela. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años hubo un movimiento, creo que se llamaba Visión Juvenil o Movimiento Juvenil, no recuerdo, pero eran jóvenes que estaban en las escuelas, en las secundarias, preparatorias, universidades, ubicaban a los cristianos, se juntaban en algunos lugares, en el café, en el pastito, leían la Biblia, oraban y evangelizaban y comenzaban a ganar almas para Cristo. Hoy en día pareciera que los cristianos deben de esconderse. Y yo quisiera animar, yo quiero animar a los jóvenes que están en su escuela que ubiquen a los cristianos. Ay, hay otro cristiano, y comiencen a hacer fuerza y comiencen a unirse, y en momentos busquen a Dios, lean la Biblia, comiencen a predicar, hagan cosas para su escuela. Es una manera de ser usados por Dios. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el mal testimonio ata. El mal testimonio limita. ¿Sabe cuándo da pena hacer las cosas? Cuando, ay, es que ¿qué van a decir? Que soy cristiano, y si digo un montón de groserías. Es que ¿qué van a decir que soy cristiano si tengo novio escondidas de mis papás? Es que ¿qué van a decir si hago un montón de cosas y ay, ¿qué van a decir? El pecado, el mal testimonio limita, ata. Por eso el diablo quiere que uno viva así, porque uno no cumple con el propósito de Dios. Número uno, el remanente permanece fiel. El remanente permanece fiel. ¿Cómo permanecemos? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? Ahora, el punto aquí no está cuántos años llevamos de cristianos, sino cómo hemos llevado esos años. ¿Cómo hemos vivido en victoria? ¿O estamos sobreviviendo? ¿Hemos vivido en victoria? ¿O, ay, gracias a Dios, un año más de cristiano? Oiga, qué triste que muchos, debiendo hacer algo ya dentro de la obra del Señor, todavía necesitamos ser cuidados, o necesitan ser cuidados. Debiendo ya tener un grupo familiar, debiendo ya estar haciendo algo para Dios, todavía como que nos cuesta trabajo. Es más, el líder te dice, comparte un tema, ay, hermana, hermano, pero ay, necesito estudiar teología, el posgrado para poder, oiga, necesitamos tomar nuestro lugar, iglesia. No se trata solamente de decir, gracias a Dios, para la gloria de Dios tengo 10 años de cristiano, entonces ya deberíamos de tener fruto. Bueno, yo le quiero decir, la Biblia así lo dice, Juan 15. Amén. Y no es lo mismo sobrevivir que vivir en victoria. No es lo mismo sobrevivir que vivir en victoria. Llévese la iglesia a su casa. Es más, la iglesia somos nosotros. Este es un estacionamiento, si usted no lo sabía. Este es un estacionamiento, esto no es la iglesia. Usamos mal la palabra, no la estoy satanizando, pero la usamos mal. Nos vemos en la iglesia. Nos vemos en el local, en todo caso. En el templo. En el templo. La iglesia somos usted y yo. Cuando usted se va a su casa, usted es la iglesia. Amén. Cuando se va y está ahí con su familia, ahí está la iglesia. Entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo estamos permaneciendo? No se trata de sentarse y esperar, ¿ok? Creo que muchas personas, iglesia, pueden hacer eso. Permanecer tiene un sentido más grande que solo quedarse. Es mantenerse firme en las convicciones propias, en nuestra relación con Dios, en santidad, fe y amor. Amén. Lo repito. Es mantenerse firme en las convicciones propias
en nuestra relación con Dios en santidad, fe y amor. Amén. ¿Y qué si pasamos la tribulación? ¿Y qué si la pasamos? Hay dos corrientes. Una, que seremos llevados antes de la tribulación. Y la otra es que la vamos a pasar. Bueno, hay tres, ¿no? Una que antes, otra que a mitad y otras que terminando. ¿Y qué si pasamos la tribulación? ¿Sabe quién no va a permanecer? Al que no, lo saludaron y se fue. Al que no lo saludaron y como no lo saludaron, oiga, y cuando se desate lo fuerte, algunos creen que ha comenzado. Pues yo le voy a decir algo. En Estados Unidos ya te vas a la cárcel como ministro si aconsejas a una persona que anda que cree que es hombre y nació mujer, y tú le aconsejas, ya se va a la cárcel. En México ya se aprobó esa ley, 5 años. Terapias de conversión se le llama. Seas psicólogo o seas pastor o seas consejero, si alguien viene a ti y tú le empiezas a guiar para que se enderece, y esa persona va ante las autoridades y se quejan, ahí vienen y te llevan preso por no dejarlo ser libre. Gracias a Dios se están levantando leyes para proteger a los pastores, pero créame que ya hay persecución. Ya hay persecución. ¿Cuántos han visto las noticias en la India? ¿Sabe que decapitaron una gran cantidad en estos días de cristianos? ¿Sabía usted eso? Decapitados. Está escrito en la Biblia. Estamos viviendo tiempos terribles, iglesia. El punto aquí está: ¿cómo permanecemos? ¿Fieles en nuestra relación con Dios, en santidad, en fe y amor? Aunque tus papás no estén, ¿te mantienes fiel a tus convicciones, a tus principios? Por eso, padres, lejos de poner reglas, ponga principios. Ponga principios. Para mí es muy chistoso. Yo no fui educado en muchas cosas, pero algo que recuerdo de mi papá es que no decía groserías en la casa. ¿Va, Chivis? No decía groserías. Hacía otras cosas, pero no decía groserías. Y a mí se me quedó. Entonces yo decía groserías fuera de la casa. En la casa no decía groserías. Pero cuando vengo a Cristo, lo más fácil para mí fue dejar de decir groserías. Fue muy rápido. Hoy en día, cuando alguien dice una grosería y luego es que dijo, y sabe, es chistoso porque yo no la puedo repetir. No puedo. ¿Sí? Y solamente para testimonio. Yo he escuchado cristianos y es que dijo, y yo me quedo así, ¿no? Yo no puedo porque como que se formó un principio. Necesitamos trabajar en principios, porque los principios son más difíciles, de romper. Ahí está. ¿Ah? Al teléfono dijo amén. Necesitamos, iglesia, permanecer firmes, escuche, mantener nuestra relación con Dios en santidad, en fe y en amor, fieles a su palabra. Juan 8 dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Vamos por favor a Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Aquí lo leemos. Aquí lo busco. Juan 8. Tranquila, Rubí. Juan 8, 31 y 32. Por favor. Ok. Dice Juan 8, 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a permanecer en su palabra. ¿Ok?
En la Biblia, fidelidad significa lealtad firme, inquebrantable y constante. ¿Ok? Ese es el significado de fidelidad en la Biblia. Lealtad firme, escuche, lealtad firme, inquebrantable y constante. ¿Y qué? Constante. Mire, hay jóvenes que anhelan los 18 años. Hay jóvenes que ya voy a cumplir 18, ¿sabe para qué? Para salir huyendo de casa. Puede ser por dos cosas. Puede ser que le ha llovido en la casita y que ya no quiere vivir ese infierno, o puede ser que solo está esperando libertad para hacer y deshacer de su vida. Escuche, ponga atención. De la abundancia del corazón habla la boca. Un día mi pastor Jacobo dijo: hay hijos buenos con padres malos, y hay padres buenos con hijos malos. Una realidad es que lo que hay en nuestro corazón es lo que hacemos y lo que hablamos. ¿Ok? Hay gente que le ha llovido y hay gente que le ha ido de la patada, y ¿sabe qué? Se mantiene firme. Engañoso es el corazón más que todo, ¿verdad que sí? Engañoso es el corazón. No dependamos de nuestro corazón, sino seamos firmes en lo que creemos. Entonces, para Dios la fidelidad implica ser inmutable, digno de confianza y fiel a sus promesas. Y esa cualidad es reflejada en la palabra del Señor, en el carácter de Dios, es reflejada hacia nosotros, ¿ok? De que Él se mantiene firme y leal, y que Él no olvida nada que nos ha prometido. Él no olvida lo prometido. Ahora, ¿qué es inmutable? Inmutable tiene que ver con alguien que no cambia en su carácter. Vamos a hablar de Dios. Dios no cambia en su carácter, propósito, ¿ok? Dios no cambia en su carácter y propósito. Dios se mantiene fiel. ¿Qué dice la palabra? Que si nosotros somos infieles, aunque yo le quiero decir esto, no, este versículo no es una excusa de parte de Dios para el infiel. Mucha gente, yo soy infiel a Dios, pero Él sigue siendo fiel. No, acuérdense que las promesas de Dios, iglesia, son condicionales. Amén. Anote por favor ahí Deuteronomio capítulo 28. Anótelo ahí como referencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás, y comienza a declarar una lista de bendiciones. Pero después en el 15 me parece, dice: pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y te apartares, entonces vendrán estas maldiciones. Las promesas de Dios son condicionales, ¿ok? Así que no usemos los versículos para justificar la infidelidad. No usemos la Biblia a nuestra conveniencia. Cuando la Biblia en segunda carta a Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no es una excusa, no es una justificación. Está resaltando la fidelidad de Dios y haciendo hincapié en la infidelidad de la humanidad, no hablando directamente de ti. Si nosotros somos infieles, Él nos ve como infieles. ¿Ok, iglesia? Estamos aquí. Ya se me agüitaron mal. Toda la vida creí que Dios me iba a perdonar mi infidelidad. Ay Dios. Si volvemos, entonces Él nos perdona. Dice la Biblia que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, Cristo Jesús. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que venir a Él. Así que no andemos pensando: me voy a ir por allá, como lo que me pasó, pues ya total, bueno, entonces él cree que así viven los pastores y los copastores. Bueno, no pasa nada.
Mire, no debería decírselos, pero se los voy a decir. Ha habido ministros que les ha dado el patatús en pleno acto de pecado. En San Cristóbal tenemos casos. Se han ido por allá con la chicatrónica y les dio el tembeleque y murieron. No acomodemos la Biblia a nuestra conveniencia. Amén. No acomodemos la Biblia a nuestra conveniencia. Las cosas, iglesia, Dios las llama por su nombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes son firmes y su sí es sí y su no es no? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes son así? Yo dije sí es sí, no es no. Ahora imagínense a Dios. Dios las cosas las llama por su nombre y punto. Dios no tiene favoritos. ¿Ok? Dios las cosas las llama por su nombre. Si Dios dijo es pecado, es pecado. Si Dios lo aborrece, no hay forma de negociar el asunto con Dios. ¿Ok? Si Dios aborrece algo, no hay forma de negociarlo para que lo vea bonito. Dios lo ve mal. Amén. Estamos aquí, iglesia, los veo como que adulterio es adulterio. Ay, pero es que mi esposa no me llevaba bien con mi esposa. Y mira, esta sí me comprende. Y hasta oramos juntos. Ay, Dios. Decía un predicador, escuché un día un predicador que dijo: ya hicieron plan, ya se visionaron hasta sirviéndole a Dios y todavía está vivo el cónyuge. ¿Dios va a bendecir eso? No. Lo podemos arreglar, qué bonito, qué padre. Es mi sueño, sí, pero no es el de Dios. Ok, iglesia, ya los vi como que, ay, Dios mío, sí me... No, iglesia, Dios lo llama pecado y punto. Si es fornicación, es fornicación. Si es adulterio, es adulterio. Si es robo, es robo. Nada de que, ay, es que padezco de cleptomanía. No, es robo y punto. Es un enfermo alcohólico, nada, está pecando. Borrachera, la Biblia lo declara como pecado. ¿Ok? Pero somos románticos. Los seres humanos somos románticos y lo acomodamos, nos justificamos, y esto ha hecho el humanismo. La predicación, los púlpitos hoy en día están llenos de humanismo. Hay que entenderlo. ¿Sabía usted que en Estados Unidos, la verdad desconozco el tema en México, pero en Estados Unidos sí sé, en Estados Unidos hay lugares específicos donde la iglesia tiene área de fumadores? Los templos tienen área de fumadores. Porque, mire, por lo que usted diga, a lo mejor un nuevo que está dejando, por lo que sea, no debería de. No debería de. ¿Ok, iglesia? Pecado es pecado. Diga conmigo, pecado es pecado. Ahora, si alguno de nosotros está viviendo algo así, hermano, busquemos la ayuda del Señor, busquemos de su presencia, vamos a ponernos a cuenta, porque Dios permanece fiel, pero el pecado trae consecuencias. Amén. ¿Ok? Y al rato ya le andamos pidiendo ayuda a Dios de una consecuencia del pecado. Ayúdame, Señor, que mi esposa no se entere. Dios no te va a ayudar. Y aquel que te dijo, sí, éntrale, chamuco, sí, hazlo, él es el que te va a acusar. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1? Que Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia es deseo. Cada uno tiene sus deseos. ¿Ok? ¿Vamos bien, iglesia? Entonces, no somos el único cristiano en el trabajo. Puede ser que haya más, pero también tiene pena de declararlo. No eres la única cristiana o cristiano en tu escuela. Hay más. Tienes que hacer alianza, buscar más cristianos
cristianos. Escuchen, por favor. Escuchen. Pónganme atención en esto. En la cárcel no hay barrios. En la cárcel no hay pandillas. En la cárcel hay razas. En la cárcel no es de que yo pertenece a tal y yo a tal, bueno, hazte para allá. No, si son mexicanos, si son latinos, son una sola pandilla. Vengas de donde vengas, somos una sola familia. Y por allá están los negros, y por allá están los asiáticos, y están aquí los blancos que les dicen osos polares. Dentro de las escuelas debería ser lo mismo. No importa de qué iglesia eres, aquí vamos a hacer alianza. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Pero a veces nos da pena. Ya hay dos en la oficina que son cristianos. Pónganse a orar en las mañanas. Vamos a evangelizar, vamos a cambiar el ambiente de nuestro trabajo. Ay, pero es que es de tal iglesia. Ay, ¿sabes qué? Necesitamos hacer a un lado ideas que tenemos de las iglesias. Somos hijos de Dios. No tenemos pleito con otras iglesias. Amén. Al contrario, vamos a orar, vamos a bendecir a la iglesia. Número 2, permanece valiente creyendo en las promesas de su Salvador. Punto número 2, permanece valiente creyendo en las promesas de su Salvador. Un ejemplo, la iglesia primitiva. Primitiva, del primer siglo. Eso quiere decir, la iglesia primitiva, ¿qué sufrió, iglesia? Persecución. ¿Cuál fue el primer mártir del Nuevo Testamento? Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y qué vio Esteban cuando estaba siendo apedreado? ¿Y qué vio? La gloria de Dios. Jesús sentado a la diestra de Dios. Ay, aquí hay algo oculto en cuanto al gobierno de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo ahora está gobernando, está reinando? Amén. Aquí hay algo muy profundo. No me voy a meter porque me voy a desviar. Pero tomen en cuenta que Jesús ya está sentado en su trono reinando. Amén. ¿Ok? Y no relegó. No dijo, ¿y los demás? Se pagan de lanza tantos que les prediqué y me dejaron solo. Murió como un verdadero hijo de Dios. La iglesia atravesó persecución y la historia de la iglesia está escrita con letras de sangre. Número 1, del Creador, de Jesucristo. ¿Okay? Y 2, de su pueblo, de sus seguidores. Aserrados, apedreados. Bueno, en ese tiempo se les llamaba lapidados, ¿no? Aserrados, o sea, partidos por la mitad, empalados. Se dice que ponían a los cristianos en una estaca atravesados, empalados, les ponían una especie de líquido, les prendían fuego, algunos vivos todavía, ardiendo, como ejemplo de lo que les iba a pasar a los cristianos si seguían en ese camino. Nos damos cuenta, iglesia, que cuando a alguien no le saludaron y se fue, ¿sí me explico? Vamos a buscar crecer en Dios. Y la iglesia atravesó por persecución, ¿ok? Se mantuvo bien, se mantuvo apoyada en la promesa de Dios y permaneció fiel creyendo en aquel que había prometido algo. Hebreos 11:21. Hebreos 11:21. Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué representa el bordón? El bordón representa las promesas de Dios. El bordón era personal, el bordón era único, no es de que se lo andaban prestando, era personal, ¿ok?
el bordón de Jacob, ¿de qué nos hablaría? Bueno, Rocío, la semana pasada la pastora Rocío nos predicó sobre eso, ¿no? Y nos abrió el panorama. El bordón era una figura, para Jacob fue una figura de un antes y un después. A partir de que tuvo ese encuentro con Dios y que fue dislocado de su muslo, él tomó el bordón, y ese bordón contaba una historia de un antes y un después. El bordón recordaba a Jacob su encuentro con Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 23? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque no era un bordón, pero tiene que ver, porque la vara era para corrección, pero el callado era tanto para ayudarse como para ayudar a las ovejitas. Esto no está 100% comprobado. Hay algunos que han estudiado, dicen que sí, otros dicen que no tiene nada que ver con la cultura. No sabemos. Si a alguien por ahí a lo mejor se le ocurrió hacer algo y de ahí tomaron de la historia, pero se dice que algunos tomaban su bordón. Su bordón era una especie de bastón grueso, madera dura. Se dice que algunos anotaban las promesas de Dios en su bordón, lo tallaban y anotaban lo que Dios les había prometido. Se dice que pasaba el tiempo y anotaban cuando Dios había cumplido su promesa y que representaba eso. Se sostenían sobre la promesa de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿nos estamos apoyando en la promesa de Dios? Estamos tomando nuestro bordón lleno de promesas. ¿Qué te ha prometido Dios, iglesia? Yo quiero preguntarte, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Recuerdas las promesas de Dios? Las primeras promesas que Dios te dio. No me digas, mi casa y yo serviremos al Señor. Esa no es una promesa, es una declaración de un hombre convencido. Hemos tomado, mi casa y yo serviremos al Señor, como una promesa de fe, pero realmente es un compromiso de un hombre que dice: yo voy a hacer la diferencia, aunque ustedes se vayan en pos de otros dioses. ¿Qué promesa te dio Dios? ¿Qué promesa te dio Dios? Vamos a quitarle el sonido de nuestros celulares, hermanos, ¿no? Porfa, ya van varios. Entonces, ¿qué promesas nos ha dado el Señor? Y digo ya van varios porque a mí también hace ratito me sonó. Ya van varios. Ya van varios. ¿Qué te ha prometido Dios? Quiero preguntarte, ¿qué te ha prometido? ¿Alguien levanta su mano? ¿Alguien recuerda una promesa de Dios? Quiero ver manos levantadas. No les voy a preguntar qué, solamente quiero ver manos levantadas. Ok, miren, varios. Vamos a sostenernos en las promesas de Dios. Amén. Pero ahí le va otra. Sostenga su promesa que le hizo a Dios. Hay una canción de Vox Day que dice promesas. Es tan fácil olvidar promesas, pero a Dios no se le olvida. A nosotros, mientras nos estemos muriendo, Señor, mira, mi familia y yo vamos a llegar hasta 20 minutos antes del culto, y le hacemos promesas a Dios. Si tú me sacas de esta, Señor, te voy a servir. Nos saca el Señor, nos ayuda, se nos olvida. Por eso el salvavidas le cobró antes al que rescató. Aquel que les hacía murieron. Porque la otra parte de la historia es que ya que llegó y lo iba a ayudar, le dijo: te saco, pero tanto. Y en la desesperación le dijo: sí, claro. Salió y le pagó. Y Dios nos ayuda y se nos olvida. Dios nos saca y se nos olvida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado de rodillas llorando, clamando, pidiendo oración? Ayúdame, Señor, porque sentimos que ya no podemos, no lo vuelvo a hacer, y se nos olvida. Entonces, permanece valiente creyendo en las promesas de su Salvador. Amén.
Cuando había un conflicto, cuando había un acuerdo, los ancianos o los príncipes traían su bordón y los ponían ahí visibles y es alguien de autoridad. Hoy en día se entrega un bastón, por ejemplo, ¿no? Que representa autoridad. Aunque por ahí hay un trasfondo medio raro, ¿no? Pero bueno, diga conmigo, sus promesas son para siempre. Sus promesas son para Una vez más, dígalo, sus promesas son para siempre. promesas son para siempre. Pero condicionadas. Y yo quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida y en mi familia. ¿Y sabe cómo voy a lograr que se cumplan? Permaneciendo fiel. Amén. Número 3 y último punto: elección y decisión. Y anote adelantito, libre albedrío. Número 3, elección y decisión. Libre albedrío. Y yo puse unos 2 incisos. Inciso A, gracia. Somos elegidos por Dios. Estamos hablando de un remanente, ¿ok? Somos elegidos por Dios por gracia. En cuanto a la salvación, no podemos hacer nada para ser salvos. Fuimos escogidos por la soberanía de Dios. Porque Él es soberano, Él nos escogió. Somos salvos por gracia, no por obras, pues es un regalo de Dios. Amén. Aquí estamos por la gracia de Dios, no por nuestra linda cara, no se rían, no por nuestras habilidades o capacidades. Estamos aquí por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué vio en nosotros? ¿Quién sabe? Pero aquí estamos. Sí o sí hay salvación en ti y en mí. Amén. Y si alguien aquí siente que no es salvo, busque al Señor, abra su corazón, póngase a cuentas con Dios. Pero estamos aquí por la gracia de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El asunto está arreglado aquí. Gracias a Dios somos salvos. Si dependiera de nosotros, iglesia, estaríamos perdidos. La gracia nos ayudará a mantenernos con la actitud correcta. Escuche, la gracia nos ayudará a mantenernos con la actitud correcta, en humildad, ¿ok? Nos mantiene humildes, pues sabemos que no es por nuestra fuerza, sino por gracia. Eso nos va a ayudar a que no se nos pierdan los piecitos del suelo, ¿eh? ¿Cómo se dice por ahí? Que somos el único cuerpo con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. ¿Y quiénes son los pies? Nosotros. Y esto, ¿sabe? A mí me encanta porque como ministro, como pastor, me ayuda a decir, a ver, yo fui salvo por gracia. Si bien Dios me puso en un lugar para predicar, para guiar a su pueblo, somos ovejas todos. Amén. Amén. Y hay un libro, creo que hay un libro, ¿no? Que dice con olor a oveja. Sí. Un pastor debe oler a oveja. ¿Ok? Por eso le gustó Dios, le llamó la atención David, porque David olía a chamba. O sea, un pastor no puede estar lejos de la congregación, muy ensalzado por allá y la iglesia está allá. No, ¿sabe qué? Debemos oler a oveja. Amén. Y esto me gusta porque todos aquí somos ovejas. Así es, amén. Su servidor, todos aquí somos ovejas. Amén. Amén. Tenemos al mismo pastor en común y eso me da descanso. Por eso no me cargo tanto con la iglesia, hermanos. O sea, sí los llevo en mis oraciones, sí oro por ustedes, sí le pido a Dios por ustedes. Hace unos días en la madrugada no podía dormir, dormí como 2 horas en la noche y no podía. Y me puse a orar. Y me puse a orar por ustedes y Dios me mostró ahí algunas cositas. Pero necesitamos estar constantes delante de la presencia de Dios y eso nos da humildad. Nos ayuda a ver nuestra condición. Y número 2, inciso B, decisión. Primero dijimos por gracia, ¿ok?
por elección, la doctrina de la elección. Y B, por decisión. O sea, ahí entra el libre albedrío. ¿Cuántos están aquí por decisión propia? No me diga cuántos ya se quieren ir, no. ¿Cuántos están aquí por decisión propia? Yo decidí ser cristiano. Amén. Si alguno de ustedes vino por la chica, por el chico, pues fue a lo mejor el gancho, pero ya está aquí. Pero necesitamos nosotros tomar la decisión de mantenernos firmes. El libre albedrío, ¿qué es? El regalo de Dios para elegir, ¿ok? Y es una responsabilidad moral, ¿ok? Por las propias decisiones. Ese es el libre albedrío, ¿ok? Responsabilidad moral por las propias decisiones. Dios nos ha dado libre albedrío. O sea, Dios no quiere robots, Dios no quiere máquinas. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Amén. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser. Ese es el remanente escogido por Dios, que toma la decisión de seguir, de mantenerse fiel, firme en santidad, agradando a Dios, ¿ok? Todo nuestro ser entregado al Señor. Un remanente, como dice Apocalipsis, de toda raza, pueblo, lengua, tribu y nación. Hay un remanente que le pertenece a nuestro Dios. Levanta su mano derecha y diga: yo soy ese remanente. Amén. Yo soy ese remanente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a llegar hasta el final, iglesia. Amén. Vamos a mantenernos firmes Amén. en Dios. Amén. Somos ese remanente. No te sientas mal si ves que cristianos hacen de su vida un papalote. Tú eres diferente. Amén. Amén. No te cargues. Para llegar a un liderazgo tienes que tener piel de rinoceronte. Para llegar a un liderazgo tienes que pasar por un proceso y un trato de Dios. No pretendamos llegar a un liderazgo, a un pastorado sin haber sido procesados. ¿Por qué? Porque las situaciones se ponen duras. Y si tú no tienes, no has sido forjado por Dios, te vas a fundir. Somos el remanente de Dios. Y si Dios te permite ver un montón de cosas que tú dices, me dan ganas de que Señor ya llévame, no te voy a tomar la palabra del Señor, Pero Dios te ha puesto para que hagas la diferencia en medio de las tinieblas. Amén. Luz en medio de las tinieblas.